Continuamos ahora con el cubismo. Vamos a tener ahí varias fases de desarrollo del cubismo. De 1907 a 1912 tenemos el cubismo analítico. De 1912 en adelante tenemos el cubismo sintético. Y bueno, también vamos a tener el cubismo hermético. El cubismo consiste en una ruptura con el espacio tridimensional del Renacimiento y de la sensación volumétrica, es decir, con toda la pintura que era una pintura que recreaba o intentaba reproducir la realidad, que es el realismo clásico. El cubismo va a intentar romper con esa tridimensionalidad de lo que sería la perspectiva que se utilizó en la pintura de la época clásica. Por lo tanto, rompe con la representación de la naturaleza en el cuadro. El cuadro va a tener sus propias leyes y se justifica por sí mismo. Va a romper con la visión estática y el punto de vista único a través de la introducción de una visión simultánea del objeto. Incorpora la cuarta dimensión, que es el tiempo. Sacrifica la luz y el color en beneficio de la ordenación racionalista del cuadro. Va a utilizar a partir de 1912 nuevos recursos estéticos, como los llamados collage, para crear una realidad pictórica autónoma. La geometría es solo un instrumento para buscar la esencia misma de las cosas y no es un fin en sí mismo, como muchos han querido calificar al cubismo. Vamos a tener a Picasso, es el principal representante de esta corriente y va a tener varias, digamos, épocas en la evolución de su pintura. La primera es la época de formación de 1881 a 1983, que es la etapa de aprendizaje en Barcelona y en París principalmente, donde domina el dibujo, el color y su preocupación por el mundo de las personas humildes. Luego vamos a tener su etapa cubista en 1907 hasta 1914, con influencia de Cézanne, recurre a la geometrización y se ve influenciado fuertemente por la escultura africana y los relieves ibéricos y egipcios. Sus figuras son distorsionadas, los rostros aparecen petrificados, hay una esquematización y una geometrización de la obra en general. Y bueno, en su primera fase, el cubismo analítico, se intentan descomponer la figura en distintos planos, mientras que en el cubismo sintético se intenta yuxtaponer diferentes planos para generar una perspectiva y una obra diferente. Y finalmente el cubismo hermético, en donde intentan recuperar un poco el empleo del color como principal representante. Este es el cuadro que muchos analistas dicen que es el cuadro que marca el inicio del movimiento cubista, Las señoritas de Aviñón, pintado en 1908, aunque ya había en otros cuadros, dicen también algunos críticos, algunas reminiscencias para poder hablar del inicio del cubismo en 1907. Aquí tenemos un autorretrato de Picasso que corresponde a lo que es el cubismo analítico. Y bueno, toda esta parte es cubismo analítico, ¿no? Todas estas obras. Hasta que va a aparecer en las obras de 1914 el cubismo sintético. Este es el cubismo sintético. Consiste ya no en la descomposición de los planos, sino en la yuxtaposición de planos, para lo cual recurren el uso del collage. Aquí tenemos otro cuadro cubista y ya estamos en el cubismo sintético. Se alcanza a apreciar muy bien el uso del collage y algunas otras texturas en las obras. Y luego finalmente llegamos con el mismo Picasso al cubismo hermético, en donde ustedes pueden ver que ya tenemos un uso del color más, digamos, con más importancia que las formas. Y bueno, nos vamos a otro de los grandes representantes del cubismo, que es Georges Braque, el francés, que, bueno, como dice aquí, en 1900 viaja a París para completar su formación y desde 1906 evoluciona desde su primer impresionismo hacia el brillante colorido fauve,
y en 1907 conoce a Picasso y descubre los bodegones de Cézanne, que era posible a través de ellos controlar el espacio y la luz, y en 1909 Picasso y Braque trabajan juntos hasta 1914. Su principal tema son las naturalezas muertas. Y bueno, aquí tenemos la obra de Cézanne, un bodegón, una naturaleza muerta, con cubismo sintético. Aquí tenemos un hombre con guitarra, también cubismo sintético. Aquí tenemos otra obra, es el predominio del color. Aquí ya estamos con el cubismo hermético. Hay una principal relevancia del color sobre la forma, si ustedes se fijan. Y luego tenemos esto que también es cubismo sintético. Y luego tenemos el último de los grandes representantes, que va a ser Juan Gris, nacido en Madrid, y Juan Gris elimina la luminosidad de los colores y su pintura se aplica sobre la superficie con colores mate, eh, tratando de darle un toque mucho más arquitectónico al tiempo que refuerza la naturaleza de la pintura, ¿no? Aquí está la obra de Gris. Aquí está un cubismo sintético. Ese es lo que sería la corriente cubista. Vamos a continuar con las siguientes corrientes.